Efesios capítulo 6, versículo número 1. Para nosotros poder entender cómo es un padre, también debo aprender cómo debo ser hijo. A veces no es que haya padres malos, a veces es que hay hijos malos con padres buenos. Usted puede contar una versión, no, es que mi papá no me daba esto, mi papá no me hacía esto, mi papá y esto y esto y esto. Y puede ser el fruto de un hijo malagradecido. Y viceversa, ¿verdad? Hay un versículo en la Biblia que dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos también. Habla de buenos hijos con malos padres. Y que a veces el padre puede expresarse de un hijo, es que mi hijo es rebelde, mi hijo esto, mi hijo lo otro, pero resulta que no es que el hijo haya sido malo, sino que el padre es malo y provoca ira a los hijos. Y muchas veces nosotros como padres somos los provocadores de que nuestros hijos sean rebeldes. Muchas veces la bendición de un buen padre es frenada por ser malos hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? ¿Qué es? Diga conmigo, justo. Versículo número 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué? Con promesa. Hay una diferencia entre tener un mandamiento y tener un mandamiento con promesa. En la Biblia nos menciona por ley 10 mandamientos. Algunos de ellos será, tienes que hacerlo, quieras o no. Pero hubo otro mandamiento, 2 mandamientos. Pero la Biblia menciona que este mandamiento, dice, este mandamiento no solamente es si lo quieres hacer o no, trae una recompensa extra a lo que los demás mandamientos tienen. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es el bono? ¿Cuál es el plus que trae este mandamiento? Vamos a leerlo, 1, 2, 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué tan importante es la honra hacia los padres? ¿Qué tan importante será para Dios la honra hacia nuestros padres? Que si te pones a pensar, escucha, y a lo mejor de aquí yo pudiera desarrollar un tópico sobre este versículo, de unas 8 o 9 enseñanzas, sobre por qué es importante o por qué para Dios fue importante dejar establecido la honra hacia nuestros padres. Y quizá tendríamos que estudiar a profundidad por qué Dios es tan importante que nosotros caminemos en este mandamiento. Si te pones a pensar, los demás mandamientos son diferentes. Dice, no matarás, no dañes mi creación, no robarás, no dañes o no quites la bendición que yo he puesto en otros, no desearás a la mujer de tu prójimo, no destruyas familias. Y empiezas a ver esos otros mandamientos y todos los demás mandamientos, empiezas a ver cómo dañas la creación o ofendes a Dios directamente. Pero en este mandamiento Dios considera grave e importante enseñarte y decirte, honra a alguien que no soy yo. No dice, hijo, no maldigas a tus padres, o hijo, no mates a tus padres, hijo, no dañes a tus padres. No dice eso, dice honra, haz algo bueno por tus padres. Y empiezas a ver los mandamientos de Dios y te vas a dar cuenta que todo es Dios. No me hagas esto, no me hagas lo otro, no me dañes así, no hagas esto por mi creación, no hagas esto con tu prójimo, no hagas esto con aquel. Y empieza a decir qué no debemos de hacer. Pero en este mandamiento Dios dice, este mandamiento es algo que debes hacer, pero no por mí, sino por tus padres. ¿Qué tan importante tiene que ser para Dios? Ahora, no solo lo metió, no tiene nada que ver con él, sino que también, aparte de eso, es el primero que le pone una promesa extra. Y dice, ¿sabes? El que cumpla con este mandamiento, le voy a dar una promesa.
Versículo número 3. Y esto nos interesa a todos. El que honre a su padre y a su madre, hay dos cosas que yo le voy a dar. Número 1, le va a ir bien en la vida. Va a ser bendecido, prosperado. Las cosas le van a salir bien en todo lo que haga. Y no solo eso, vivirá por mucho tiempo. No sé si en esta vida o se refiere a la eternidad, pero tendrá larga vida. Y Dios empieza diciendo esto: honra a tu padre y a tu madre. Y la palabra honra se deriva de la palabra kabod, que la palabra kabod es gloria. O sea, en pocas palabras, honra es glorificar. Diga conmigo, glorificar. El significado de la palabra honra es admirar, respetar y obedecer. En pocas palabras, cuando Dios habla acerca de honrar a nuestros padres, habla acerca de aprender a admirar, respetar y obedecer a nuestros padres. Escuche esto: Dios es nuestro Padre. Y cuando Dios habla de honra hacia tu Padre, no solamente habla a tu Padre terrenal, sino a tu Padre celestial. Y ahorita le voy a mencionar versículos donde Dios se agrada y dice: este me honra, amén, como hijo me honra. ¿Y qué pasó con esos hijos que honraron a Dios? Pero la palabra honra es una palabra que tienes que estar casado con esa palabra. Porque realmente las relaciones se construyen a base de honra. Si yo tengo una relación contigo de amistad, de negocios, de lo que sea, lo que va a hacer que nuestra relación se mantenga, ¿sabes qué es? La honra. Si yo te honro, si yo te respeto, si yo te admiro, ¿qué va a pasar? Vamos a crear una relación estrecha, una relación larga. Si hay honra de mí hacia ti, pero no hay honra de ti hacia mí, probablemente perdamos esa relación. De noviazgo, de matrimonio, de amistad, de negocios, de lo que tú quieras. Porque la honra establece relaciones. La honra es reconocer, admirar y reconocer. Y Dios habla algo importante sobre la honra, pero la honra no solamente hacia Él, sino ahora la honra hacia nuestros padres terrenales. Y uno honra, escuche, otro significado de la palabra honra es retribución. Diga conmigo, retribución. Eso también es honra. Es obediencia, admirar, respetar y retribuir. Eso es honra. Cuando tú vas a la Biblia vas a descubrir maneras de honrar a Dios. Se honra a Dios a través de nuestra obediencia. Se honra a Dios a través de nuestra admiración y respeto. Y se honra a Dios a través de la retribución. La persona que aprende a caminar en estos niveles de honra es una persona que va a aprender a crear relaciones en su vida. Es una persona que va a aprender a crecer en su vida. Si yo no honro tu palabra o no honro mi palabra, quizá voy a perder relaciones en mi vida. Si no aprendo a honrarte, si tú me honras a mí, pero yo no aprendo a honrarte a ti, ¿qué va a pasar? Vamos a perder relaciones. Las relaciones terminan cuando la persona dejó de honrar a su prójimo. Cuando empiezo a sentir que no necesito a la persona que está a mi lado. Cuando dejo de mirar el valor de la persona que está frente a mí. Colosenses capítulo 3, verso número 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto que agrada a Señor. Dios nos dice una cosa: aprende a obedecer a tus padres. Amén. La obediencia es una forma de honrar a nuestros padres. Es verdad que se pierde una autoridad cuando tú te casas de tus padres hacia ti, pero no se pierde una autoridad en el todo en nuestros padres. Es verdad que cuando yo me caso, me uno a mi mujer y soy una sola carne, y dejará el hombre a su padre, a su madre, pero dejar a su padre y a su madre no significa que no esté obligado a honrar a sus padres. Y eso es algo que desafortunadamente a veces no entendemos. Pero muchas veces eso ha sido el estorbo para que la bendición venga a tu vida.
porque no has aprendido a hacerlo. Y esta es una enseñanza que a lo mejor es un poco diferente, y a lo mejor me voy a meter con los valores familiares, pero quiero enseñarte lo que la Biblia dice, y después de ahí toma la decisión que tú quieras tomar. Pero es algo que a mí me enseñaron, y es algo que vi en mi padre, y vi la bendición sobre la vida de mi padre por hacer esto. Amén. Escuche esto, su palabra dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto ¿qué? Agrada al Señor. Amén. Jóvenes, escuche esto. Aprenda a honrar a sus padres. No se trata de lo que quieres hacer, sino de lo que Dios manda que nosotros hagamos. Si quieres que te vaya bien en la vida, que las cosas te salgan bien, aprende a honrarlos. Aprende a obedecer a tu padre. No hay nada que a Dios moleste más que la desobediencia. Hay una parte en la Biblia donde Saúl ofrece sacrificio a Dios y Samuel se acerca a él y le dice: Saúl, ¿no sabías que para Dios es más importante la obediencia que los sacrificios? Y le dice a Saúl una cosa: Saúl, bueno, qué bueno por la ofrenda que trajiste delante de Dios, está muy bien, pero te olvidaste de algo. A Dios le importa más obedecer que lo que le puedas ofrecer. ¿Por qué para Dios era importante decir obedecer a vuestros padres? Honrar a vuestros padres. Te voy a decir por qué. Porque se supone que el padre es aquel que guía al hijo a la obediencia a Dios. Porque de esa manera Dios aseguraba que los hijos, cuando crecieran, podían seguir sirviendo al Señor. Porque el padre siempre tuvo la confianza plena en los hijos, en los padres, perdón. Dios siempre tuvo la confianza plena en los padres de que los padres podían guiar a sus hijos hacia su camino y hacia su voluntad. En pocas palabras, papá, Dios te dio una responsabilidad y Dios confió tanto en ti que estuvo dispuesto a someter a los hijos debajo de tu autoridad para que los guiaras en el camino de Dios. El problema es cuando nosotros como padres nos empezamos a convertir en un estorbo para que nuestros hijos sean fieles a Dios. La responsabilidad es grande. Pero Dios dijo: ¿cómo me aseguro que todos y cada uno de ellos caminen en mi voluntad? Bueno, sometiéndose a los padres, y los padres sometiéndose a mi voluntad. Entonces nosotros como padres tenemos una responsabilidad. Hay una responsabilidad bien grande, escuchen. Decir: esto es del diablo, o esto está mal. Y dije: voy a empezar a guiar a la gente hacia un camino que yo tengo que estar seguro que es el camino que hay que tomar. Y entonces a los 16 años tomé la decisión y dije: me voy a un instituto bíblico. Y empecé a estudiar y a prepararme. Esto, pastor, es pecado cuando se muere un familiar, enterrarlo, incinerarlo, porque decían: es que es pecado incinerar, y esto y lo otro. Pastor, es pecado tatuarse. Pastor, es pecado esto. Pastor, es pecado lo otro. Pastor, es pecado. Y empieza una responsabilidad en mí a decir: ¿qué voy a decir? Yo no puedo repetir lo que alguien me dijo algún día. Yo tengo que estar seguro, firme de lo que yo creo, mis convicciones. Entonces, ¿a ti no te gustaría tener un pastor o un padre espiritual que cuando está predicando algo, hasta él mismo duda de lo que está enseñando? Porque es una responsabilidad. Escucha, tú deberías sentir la misma responsabilidad que yo sentía cuando tenía 17, 18 años. Tú también deberías sentir esa responsabilidad y decir: ok, Dios me ha confiado hijos, y Dios me está dando la responsabilidad de educar a mis hijos. Y Dios está poniendo en mí la responsabilidad de enseñarle cómo hay que honrar a Dios, cómo hay que obedecer a Dios. Amén. Cómo hay que servir a Dios, cómo obedecemos a Dios. Yo le enseño a mis hijos a ofrendar. Le enseño a mis hijos a amar al prójimo, a predicar. Pero no le enseño a través de mis hijos hay que hacer esto. No, le enseño a través de mi vida. Por eso Dios toma esa responsabilidad y mete un mandamiento y dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. Lo que Dios está diciendo es: honra a tu padre que me honra a mí, que camina bajo mis principios. Porque si lo honras, vas a caminar bajo mis principios mañana, así como él camina en mis principios. Papás, la responsabilidad es fuerte.
Pero cuando tus hijos ven que vuelves a casa, que cuando hablas de dar, lo das en público, pero también cuando nadie te ve, que cuando hablas de perdonar, perdonas en público, pero también cuando nadie te ve, que cuando hablas de amar, amas al prójimo que ves, pero también a los que están dentro de tu casa. Cuando tus hijos empiezan a ver que lo que predicas tiene sentido con lo que haces cuando nadie te ve, el hijo empieza a caminar en una enseñanza y él empieza a crecer y empieza a caminar en eso. Y el hijo no ve que esto es mentira, el hijo ve que esta es la realidad. Cuando regreses de tu trabajo y pones tu economía y dice mi esposa, híjole, ya gané esto, ya nomás nos falta esto, hay que juntar y voy a recibir tanto del otro trabajo y vamos, y ellos están escuchando, que yo les estoy enseñando algo a ellos cuando crezcan. Y es que así se enseña a los hijos. Yo no puedo decirle al hijo, ándale, pásale a alabar y adorar y uno así. No. Quiero que cuando mis hijos crezcan, si al final toman la decisión de alejarse de Dios, que cuando se alejen digan, fue mi decisión y no fue porque mi padre no me lo enseñó. Que si ellos se alejan de Dios digan, yo sé que Dios es real. No, yo vi muchas cosas. Yo vi cómo mi padre Dios lo usó. Yo vi cómo Dios se manifestó en la vida de mi padre y todo, pero yo tomé esta decisión. Deseo que si un día se alejan, digan eso y no digan, no, yo vi como mi papá dice que predicaba, dice que pastor, dice que esto, dice que lo otro y era así. Porque como padre tengo una responsabilidad. Te voy a decir una cosa, nuestro Padre Celestial ha sido un gran ejemplo para nosotros. Cuando hay malos padres, hay malos hijos. Pero cuando hay buenos padres, no hay razón para que haya malos hijos. Una persona una vez me preguntó y me dijo esto, pero ¿cómo si Dios es tan bueno, va a permitir que personas se pierdan? Y le digo, es que las personas no se pierden por culpa de Dios. Al contrario, en eso nos ayuda el Señor, siendo tan bueno para que no nos perdamos. Dios cumple con su parte, dice, ¿sabes? Voy a ser tan bueno para que si al final se pierden sea por su rebeldía y no por mi culpa. Hay personas que pierden algo y no porque hayan sido malos, fueron buenos, pero su pareja fue mala, su amigo fue malo y al final no supo honrar, diga conmigo honrar. No supo admirar, no supo respetar, no supo obedecer, no supo retribuir lo que tenían frente a él. Somos los culpables de que nuestros hijos sirvan a Dios o se alejen de Dios. Digo, todos estamos a tiempo. Pero si tu hijo es pequeño, tienes una ventaja enorme de empezarte a acomodar, a preparar, a hacer lo que tengas que hacer para convertirte en un ejemplo hacia tu hijo. Si hay cosas en las que no has podido crecer en fe, empieza a trabajar ya para poder crecer en fe y poder ser un gran ejemplo para tu hijo. Y dice el Señor una cosa, la obediencia agrada ¿a quién? A el Señor. Éxodo 21:17. Igualmente, diga conmigo, igualmente. De la misma manera, con el mismo valor. El que maldijere a su padre o a su madre, ¿qué pasa? Respeto, diga conmigo, respeto y admiración. Y dice Dios una cosa, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Pastor, es que usted no sabe lo que mis padres hicieron. No importa lo que tus padres hicieron. No se trata de lo que ellos hicieron, se trata de lo que estás haciendo tú. Amén. Nosotros no caminamos con el ojo por ojo y diente por diente. Nosotros somos de los que ponemos la otra mejilla. Es que mi padre no merece mi honra. La merece por el simple hecho de que Dios lo puso como padre delante de ti. Por el simple hecho de que te dio la vida. Respeto a mi padre, admiro a mi padre. Por ser un dador de vida, porque no soy mal agradecido y agradezco haberme cuidado cuando estaba indefenso. A su manera, es que él me alejó de Dios, es que él me lastimó, es que ella me lastimó, es que ella me dañó. Cada quien pagará por lo que haya hecho en su vida.
No eres juez de tus padres. No te conviene serlo. Más bien bendigo, porque no se trata de ellos, se trata de mí. Yo enseño a mis hijos. Lo que yo le estoy enseñando a mis hijos a través de lo que hago. Si yo obro mal, si yo actúo mal hoy, yo le estoy enseñando a mis hijos. Hay una diferencia entre lo que hablas y lo que haces. Y enseña más lo que haces que lo que hablas. Si mi mamá me hubiera dicho, no pasa nada, mijo, usted cállese, usted siga yendo. Pastor, usted no sabe lo que yo sufrí. Bendice, bendice. Deja que cada quien coseche lo que sembró. El problema es que si tu padre te maldijo, él va a cosechar maldición. Pero si a respuesta de eso yo lo maldigo también, ¿qué voy a cosechar? Maldición, porque eso es lo que estoy sembrando. Pero aun cuando me maldijo, yo decido sembrar bendición, ¿qué va a pasar? Voy a cosechar bendición. Porque la honra te bendice a ti. Y no solo eso, bendice a los hijos de tus hijos. Bendice, bendice, bendice. Porque muchas veces Dios te ha bendecido para bendecir. Aprenda a bendecir a sus padres. Salmo 50, 23. Quien me ofrece su gratitud, ¿qué pasa? Me honra. Al que enmiende su conducta, le mostraré mí. Quien es agradecido, diga conmigo agradecido. Me honra, dice el Señor. Y la gratitud no es solamente dar gracias. La gratitud tiene que ver con un despojo. Nosotros cometemos un error, y me incluyo. Nosotros cometemos un error. Que a veces creemos que el dar tiene que ver con suplir una necesidad. Y no es así. A veces no queremos regalar algo a nuestros padres porque decimos, es que a él que le hace falta. Los regalos no es dar lo que la persona necesita. Regalar es una señal de honra. ¿Qué tengo yo que no tenga Dios? Honra a Jehová con tus bienes. Padre, mejor préstame tú. ¿Cómo, Dios? Yo te vengo a pedir y ahora te tengo que dar. Porque esta es una mala mentalidad que tenemos las personas. Porque creemos que la honra es suplir una necesidad. No, eso se llama misericordia. La honra tiene que ver con gratitud. Yo le doy a mis padres no algo que necesiten, le doy a mis padres algo en señal de gratitud. Eso es honra. No decir, no, yo honro a mi padre porque le falta medicamento y se lo doy. No, yo honro a mi padre cuando soy agradecido. Cuando paso por él y digo, venga, vayamos allá a comer. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos pasa con Dios. Porque venimos delante de Dios y no hay honra en eso. No hay honra en nuestro Padre. Venimos a Él y decimos, Dios, tú sabes que yo tengo necesidad y se acabó. Y Dios tiene que atender tu necesidad. Y dice Dios, eso me toca a mí como padre, está bien, yo lo voy a hacer porque yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Y como padre me toca, pero como hijo también estaría bueno que me honraras de vez en cuando. Yo te honro, Dios, en la alabanza, sí, hijo, pero también estaría bien que de repente un día en la noche tú vayas a tu cuarto y me adores. Que no me des solo lo que necesito. Sí, necesito un músico aquí, necesito un cantante aquí el domingo a las 11 de la mañana. Sí, eso es lo que yo necesito. Pero estaría bien que de tu corazón naciera regalarme algo a mí. El problema es que todos queremos ser honrados, pero nadie quiere aprender a honrar. Y se le da honra a quien honra merece. Entonces no solamente puedo decir gracias, papá. No. Tiene que haber algo que demuestre tu gratitud. Si tengo una vida muy ocupada, por lo menos en su cumpleaños le demuestro que estoy agradecido. Es que a mí mi mamá nunca me regala nada. ¿Y eso qué tiene que ver? Hablamos de lo que estamos sembrando nosotros. ¿Qué ocupa Dios? La honra es cuando das algo que una persona no necesita. Que lo haces porque amas, porque admiras. Eso es honra. Y Dios dice una cosa. El que demuestra, diga conmigo, el que demuestra
gratitud me honra. No el que dice gracias, no, el que muestra la gratitud. Amén. El que muestra gratitud. Debemos aprender a convertirnos en personas de honra. Amén. Convirtámonos en personas de honra. Aprendamos a honrar. Y te irá bien. Y tu vida se alargará. Porque a veces creemos que en Dios dar es tener menos. Pero no es así. En Dios dar es tener más. A veces sentimos que por perdonar perdemos, pero no, ganamos. A veces creemos que por bendecir perdemos, pero no, ganamos. Porque en Dios todo lo que damos, nada se pierde. En Dios todo lo que damos se cosecha al doble. Amén. Aprendamos a ser buenos hijos y nos convertiremos en buenos padres. Quizás hoy no todos son padres, pero todos son hijos. Y algún día serás padre. Pero si aprendes a ser un buen hijo, aprenderás a ser un buen padre. Si tu padre no supo ser buen padre, quizá fue porque tuvo un padre que no lo enseñó a ser buen hijo. Pero hoy tú tienes la oportunidad de convertirte en un buen hijo para mañana poder ser un buen padre. Y cuando seas un buen padre, producirás buenos hijos. Y el que se pierda, se perderá por su causa, mas no por tu causa. Amén. Si has sido un mal padre, entonces corrige y entiende la responsabilidad que tienes como padre. Amén. Tuve la fortuna de crecer con un padre que creía en Dios y me enseñó el camino de Dios. Amén. Pero quizá pudo haber sido un estorbo en mi caminar con Cristo. Doy gracias a Dios que no lo fue. Pero hoy yo tengo que luchar para no convertirme en un estorbo a mis hijos. Amén. Amén. Como hijo, aprende a ser buen hijo con tus padres terrenales, pero también con tu Dios que está en los cielos. Y aprende a caminar en honra, en obediencia, en respeto, en admiración y en retribución. Cuando Dios te dice, hónrame de esta forma, Dios no necesita nada de ti, pero por eso se llama honra. Porque la honra no es dar lo que alguien necesita, no, la honra es dar por agradecimiento. Amén. Amén. Póngase de pie y dele un aplauso al Señor.